¿Alguna vez te has preguntado quién fue el primer papa de la historia? ¿Sabías que Jesús no solo eligió a Pedro como su amigo, sino que le entregó las llaves del reino del cielo? Muchos han escuchado esta historia, pero pocos conocen todo lo que significa. Hoy vas a descubrir un secreto guardado en el corazón del Evangelio. Cómo una llave pasó de las manos de Jesús al corazón de Pedro, y cómo esa misma misión sigue viva hoy en el Papa León XIV. Las llaves que abren el cielo. Había una vez un momento en la historia en que Jesús estaba a punto de hacer algo grande. No era una llave cualquiera, no era para una puerta de madera o de hierro. Era una llave que podía abrir el cielo, y esa llave no iba a quedarse colgando de una pared, ni guardada en un cofre. Jesús quería darle esa llave a una persona, a alguien que pudiera cuidar de su iglesia cuando él ya no estuviera caminando en la tierra. Esa llave significaba confianza, amor y una gran responsabilidad. Era como decir: te doy algo muy valioso, porque sé que lo cuidarás con todo tu corazón. ¿Te imaginas recibir una llave que abre el reino de Dios? Así de importante era lo que estaba a punto de suceder. Algunas personas no creen que Pedro fue el primer papa. Por eso hoy vamos a descubrir toda la verdad con la Biblia en la mano. Muchas personas, con buena intención o con dudas sinceras, se preguntan: ¿Pedro realmente fue el primer papa? ¿No fue solo uno más entre los apóstoles? Incluso hay quienes dicen que no hay pruebas claras, pero cuando abrimos la Biblia, cuando escuchamos lo que Jesús hizo y dijo, todo se vuelve muy claro. Hoy vamos a caminar paso a paso, desde el corazón de Jesús hasta el corazón de Pedro, y vamos a descubrir que el amor de Dios no solo escogió a Pedro, también le dio una misión que ha llegado hasta hoy, sin juzgar a nadie, sin atacar, solo con amor y con verdad. Porque esta historia no es una idea, es una promesa que sigue viva en cada papa que ha venido después. Jesús escoge a Pedro, y no fue por casualidad. Jesús no hace las cosas al azar. Cada palabra, cada mirada, cada gesto suyo tiene un sentido profundo. Cuando Jesús estaba con sus amigos, los apóstoles, vio en Pedro algo especial, no porque fuera perfecto, sino porque tenía un corazón fuerte, lleno de amor, aunque también lleno de errores. Jesús sabía que Pedro a veces se equivocaba, pero también sabía que Pedro era valiente, que hablaba con el corazón, que no tenía miedo de seguirle. Por eso un día, delante de todos, Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no eligió a Juan, ni a Santiago, ni a otro. Eligió a Pedro, y eso cambió todo para siempre. El momento en que Jesús le dio las llaves del reino. Un día, Jesús preguntó a sus amigos: ¿Quién dicen que soy yo? Algunos dijeron: Eres un profeta. Otros dijeron: Eres Elías. Pero Pedro se adelantó y dijo con fuerza: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús, con una alegría profunda, le respondió: Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre del cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti
te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está el momento. Jesús no solo le dio palabras bonitas, le dio una llave, le dio autoridad, le confió el cuidado de su iglesia, y esa llave sigue pasando de mano en mano, de papa en papa. ¿Qué significan esas llaves? Una misión eterna. Las llaves que Jesús le dio a Pedro no eran de metal, eran espirituales, eran el símbolo de una misión que nunca termina. Cuidar, enseñar, unir, perdonar, anunciar. Tener las llaves significa poder entrar y abrir, pero también cuidar para que nadie se pierda. Pedro recibió la llave no para ser el más poderoso, sino para ser el servidor de todos. Jesús lo puso como piedra, como fundamento, para que todos los que vengan después sepan a quién seguir cuando haya dudas. Las llaves del cielo son la señal de que Jesús quiso una iglesia unida, con un pastor que represente su corazón. Fundamento bíblico del primado de Pedro. Hay quienes preguntan, ¿dónde dice la Biblia que Pedro fue el primer papa? Y la respuesta es, en muchos lugares. Primero, en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Después, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice 3 veces, Apacienta mis ovejas, confiándole el cuidado de todos. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús le dice, He rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Y si seguimos leyendo los Hechos de los Apóstoles, veremos que Pedro es quien toma la palabra, quien guía, quien anuncia. Todo eso lo muestra la Biblia con claridad. Pedro no fue uno más, fue el primero, el elegido, el que recibió las llaves y la misión de ser el pastor de la iglesia en nombre de Jesús. El amor de Pedro, sus errores y su corazón fuerte. Pedro amaba profundamente a Jesús, pero también se equivocaba. Fue el primero en decir que nunca lo abandonaría, y sin embargo, lo negó 3 veces. Lloró amargamente, porque su corazón sabía que había fallado. Pero Jesús no lo rechazó. Al contrario, lo buscó, lo perdonó y lo confirmó en su misión. Eso nos enseña que Dios no elige a los perfectos, sino a los que aman con todo su corazón, incluso cuando caen. Pedro se levantó con más fuerza, con más humildad y con una fe que no se quebró nunca más. Por eso Jesús lo puso como guía, porque conocía el dolor y también la misericordia. La muerte de Jesús y el nacimiento de la Iglesia. Cuando Jesús murió en la cruz, muchos se llenaron de miedo. Los apóstoles se escondieron. Las calles quedaron en silencio, y parecía que todo había terminado. Pero el amor de Dios no muere. Al tercer día, Jesús resucitó, y con su resurrección empezó una nueva etapa para la humanidad. Antes de subir al cielo, Jesús les dio una misión: anunciar el Evangelio a todo el mundo. Y Pedro fue el primero en hablar con valentía. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, levantó la voz y predicó como nunca antes. Ese día comenzó la iglesia, y Pedro fue su primer pastor visible. Desde ese momento, el rebaño de Jesús tuvo un guía que hablaba en su nombre.
que cuidaba a los hermanos y que mantenía unida la fe de todos. Pedro, el primer papa, es el pastor que Jesús dejó. Pedro no se puso el título de papa por sí mismo. Fue Jesús quien lo eligió, quien lo formó, quien lo envió. Y la comunidad cristiana reconoció en Pedro una voz diferente, una voz que guiaba, que daba unidad, que confirmaba la fe. No era más importante que los demás, pero sí tenía una misión distinta: ser el puente entre el cielo y la tierra, entre Cristo y su Iglesia. Así, Pedro se convirtió en el primer papa, el primero en ocupar el lugar visible de Jesús como buen pastor. Su ejemplo de entrega, su humildad después de las caídas y su valentía para anunciar a Cristo lo hacen una figura clave para comprender la Iglesia. El martirio de Pedro y su trono en Roma. Pedro no terminó su camino con palabras, sino con su vida entera. Después de anunciar a Jesús en muchas ciudades, llegó a Roma, el centro del imperio, donde sabía que lo esperaban grandes desafíos. Allí, Pedro siguió predicando, amando, sirviendo, hasta que llegó el momento del martirio. Lo iban a crucificar y él pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Y así murió Pedro, entregando su vida por Jesús. Fue enterrado en una colina, y con el tiempo, sobre su tumba, se construyó una gran basílica, la Basílica de San Pedro. Allí, en Roma, está su trono invisible, porque su misión no terminó con su muerte. Comenzaba una nueva etapa. Los papas, después de Pedro. Una línea sin romperse. Después de Pedro, otros hombres fueron elegidos para continuar su misión. No como reyes, sino como pastores. La lista de los papas es como una gran cadena que nunca se ha roto. Desde Pedro hasta hoy, uno por uno, se han ido pasando la misma llave, la misma misión. Algunos fueron santos, otros tuvieron momentos difíciles, pero todos fueron elegidos para representar a Jesús y guiar a su Iglesia. Esa continuidad se llama sucesión apostólica y es uno de los grandes milagros de la historia, que después de 2000 años, la Iglesia siga unida por una misma voz que viene desde el primer Pedro. ¿Por qué un solo papa y no muchos jefes? En el mundo hay muchas opiniones, muchas voces, muchas maneras de pensar. Jesús, que conocía el corazón humano, sabía que si no había una voz clara, la Iglesia se dividiría. Por eso no dejó a muchos jefes. Dejó a Pedro. Le dio las llaves a uno, para que guiara a todos. No para mandar con fuerza, sino para unir con amor. Tener un solo papa es un regalo de unidad, de certeza, de paz. Es como una familia que, aunque tenga muchos hermanos, necesita a alguien que cuide el corazón de todos. La sucesión apostólica es un regalo de amor y verdad. La sucesión apostólica no es una invención humana, es un plan de Dios. Desde Pedro hasta hoy, el Espíritu Santo ha guiado cada elección, cada paso. Los papas no se eligen solos, ni se hereda como un trono de reyes. Se ora, se discierne, se escucha al Espíritu. Y así, cuando un papa muere, otro es elegido para tomar su lugar y continuar la misión. Es como una antorcha que se va pasando de mano en mano, para que la luz de Cristo nunca se apague en medio del mundo. Papas santos y valientes,
A lo largo de la historia ha habido momentos difíciles, persecuciones, guerras, confusión, errores. Pero en medio de todo eso, Dios ha levantado papas santos, valientes, firmes. Algunos fueron mártires, otros grandes pensadores, otros humildes pastores. Todos, a su modo, han defendido la verdad del Evangelio. Porque el Papa no está para inventar cosas nuevas, sino para conservar la fe de siempre y explicarla con amor en cada época. Son como centinelas que cuidan la puerta del reino. El símbolo del anillo, la cruz y la silla de Pedro. Cuando un hombre se convierte en papa, recibe tres símbolos muy importantes. El anillo del pescador, que representa a Pedro, pescador de hombres. La cruz pectoral, que lo une a Cristo en su sacrificio. Y la cátedra de Pedro, una silla especial que no es solo un mueble, sino el signo de su autoridad para enseñar en nombre de Jesús. Cada uno de estos símbolos recuerda que el Papa no está solo, sino unido a una historia, a una misión, a un amor que viene del cielo. Solo menciono algunos, porque en breve les presentaré un video de los 8 regalos que recibe el Papa después de su elección. Antes de continuar, detente un momento y piensa, ¿qué fue lo que más te tocó el corazón en este video? Escribe en los comentarios lo que aprendiste y añade. Como Pedro, yo también digo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Si este video te está ayudando, te invito a suscribirte para seguir recibiendo historias que alimentan el alma. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con cariño. Lo que viene te va a transformar aún más. Sigamos juntos este camino de fe. Y hoy, ¿quién tiene las llaves del cielo? Hoy, las llaves que Jesús dio a Pedro no están guardadas en un museo. Están vivas. Están en manos del Papa actual. Él no es Pedro, pero es su sucesor. Él no conoció a Jesús en la carne, pero lo conoce en el Espíritu. Y desde su corazón sigue guiando a la Iglesia con la misma misión: unir, enseñar, cuidar, perdonar. Las llaves del reino siguen abriendo corazones, siguen anunciando la paz, siguen siendo el signo del amor de Dios que no se olvida de su pueblo. Papa León XIV es el nuevo Pedro que nos guía. Hoy, el Papa León XIV lleva sobre sus hombros esa gran misión, no porque sea mejor que otros, sino porque ha sido llamado. Su historia, su oración, su amor por la Iglesia lo han preparado para este momento. Es el nuevo Pedro, no porque cambie lo que Jesús dijo, sino porque continúa lo que Jesús comenzó. Desde Roma, desde su corazón, el Papa León XIV reza por todos, escucha a todos, y nos recuerda que Jesús está vivo, que su Iglesia sigue de pie, y que las llaves del cielo siguen abriendo caminos de esperanza. La misión del Papa hoy: rezar, unir, anunciar. Ser Papa no es fácil, no es un trabajo de oficina, ni una corona de oro, es una cruz de amor. El Papa reza por el mundo entero, escucha a los que sufren, anima a los que tienen miedo, defiende a los que no tienen voz, y anuncia con palabras y con gestos que Jesús está con nosotros. Su tarea es ser puente, ser padre, ser amigo de todos. No manda con dureza, sino que guía con ternura, como Jesús
lo haría. ¿Y tú? También puedes ayudar al Papa. Tú también tienes una misión. No necesitas estar en Roma ni tener una cruz en el pecho. Puedes ayudar al Papa con tu oración, con tu amor por la Iglesia, con tu vida sencilla y fiel. Puedes ser un pequeño Pedro en tu casa, en tu escuela, en tu comunidad. Porque cada vez que amas, perdonas y construyes unidad, estás ayudando al pastor que Jesús dejó. Las llaves del cielo también se abren desde tu corazón. Pedro ya tenía las llaves, pero faltaba algo muy importante: el fuego del cielo. En el próximo video descubrirás lo que muy pocos saben sobre Pentecostés, el día en que todo comenzó y la Iglesia encendió su corazón para siempre.